Es como debe un cristiano lidiar con el pecado continuo. En primer lugar, debemos entender que si una persona es cristiana, su corazón ha sido regenerado, ha sido vivificada, se le ha dado un nuevo corazón y además el Espíritu Santo habita en ella. Así que un cristiano va a experimentar cambios, transformaciones, va a crecer en conformidad con Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca estaremos libres del pecado en este lado del cielo. Quiero que veamos primero Juan 1 y Juan dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas que es tan evidente y claramente visible en alguien que es cristiano no es que sea completamente sin pecado, sino más bien que reconoce y admite el pecado en su propia vida personal. Y cuando ve ese pecado lo confiesa. Muchas veces no vemos lo extraordinario que eso realmente es. Vivimos en un mundo que peca constantemente contra Dios y sin embargo muy pocas personas reconocen su pecado, asumen la responsabilidad por su pecado, confiesan su pecado, se lamentan por su pecado. Así que cuando ves a una persona que ha profesado fe en Cristo haciendo este tipo de cosas, es evidente que realmente ha llegado a conocerlo. Verás, un cristiano pecará menos, pero no estará sin pecado. Pero cuando pecan, eso les causará tristeza en el corazón. Eso los llevará al arrepentimiento y a la confesión de ese pecado. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay tantas ocasiones en las que predico en una iglesia y esta misma cosa sucede cada vez. Tal vez predique en una iglesia sobre el pecado o sobre la necesidad de ser santos, y a veces el Espíritu de Dios estará obrando y muchas personas estarán quebrantadas por su pecado. Y lo que parece ser tan inusual es esto: las personas que suelen ser las más piadosas, sinceras y devotas en la iglesia son las que más se quebrantan por su pecado, mientras que aquellos que muestran pocas señales o evidencias de haber nacido de nuevo se quedan sentados como si no tuvieran pecado en absoluto. Y lo que estamos viendo es la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios y la falta de esa obra en personas que profesan fe en Cristo, pero que en realidad no lo conocen. Ahora Él dice esto en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el creyente peca, el creyente debe confesar ese pecado, apartarse de él y pedir perdón. Ahora bien, ¿qué es la confesión? Confesión, literalmente en griego, es la palabra homologeo y literalmente significa decir lo mismo. Así que si soy cristiano y estudio la palabra de Dios y un día al leer la Biblia el Señor me convence de pecado, o digamos que un hermano en Cristo que me ama sinceramente ve que no estoy caminando como debería y me habla acerca de mi pecado y yo sé que eso viene de Dios. Él está usando la Escritura, realmente es verdad, he pecado. Cuando Dios me dice a través de la palabra de Dios, o mediante la instrucción de otro creyente o de alguna otra manera, cuando Dios me dice que he pecado, cuando Él me habla, has pecado, Pablo, fuiste impaciente. La confesión no es simplemente decir lo siento. Confesar es decir lo mismo. Cuando Dios dice, Pablo, has sido impaciente, la confesión es cuando yo digo, Señor, estoy de acuerdo contigo respecto a mi pecado. Tú dices que he sido impaciente. Tienes razón, he sido impaciente. Eso es confesión. Y luego pedir perdón. Perdóname por mi impaciencia. Ahora, así que vemos aquí que aunque un creyente va a ser transformado y continuará transformándose, incluso un creyente experimentará cambio y conformidad a Cristo, aún así tendremos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Con suerte será mucho menos a medida que crezcamos, pero seguirá estando ahí y tenemos que enfrentarlo, y lo hacemos a través de la humildad y la confesión, reconociendo que lo que Dios dice sobre nosotros es verdad y confesándolo. Ahora, permíteme llevarte a otro texto que es muy, muy importante, muy importante.
En el Salmo 119:11 David dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos crecer en conformidad a Cristo? ¿Cómo podemos pecar menos? Bueno, una de las cosas esenciales que necesitamos está aquí en el versículo 11, la palabra de Dios. Mira lo que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahora, si estás escuchando esto, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios? La mayoría de las personas, cuando escuchan esta pregunta, bajan la cabeza y reconocen no lo suficiente. Algunos incluso dicen casi nada en absoluto. Esta es una de las razones por las que tenemos tan poco poder sobre el pecado, porque pasamos tan poco tiempo en la palabra de Dios. Sabes, no puedes saltarte el desayuno sin empezar a sentir hambre. Si te saltas el almuerzo, empiezas a sentirte débil. Si te saltas el almuerzo, la cena y el desayuno, si te saltas todas las comidas del día, para el día siguiente probablemente incluso te sentirás enfermo. Bueno, eso es una ilustración física de una realidad espiritual. Necesitas la palabra de Dios. A veces la gente viene a mí y actúan como si, ya sabes, crecer fuera este gran misterio que nadie puede resolver. ¿Cómo podemos crecer? Y entonces les hago esta pregunta. Bueno, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? Y su respuesta usualmente es, no puede ser tan sencillo. Muéstrame algún truco o alguna clave para el crecimiento espiritual. Y yo les digo, eso es lo que intento hacer. Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice de nuevo. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahora cambiémoslo un poco. No he atesorado tu palabra en mi corazón para así pecar contra ti. ¿Ves? Funciona en ambos sentidos. Si vas a descuidar tu estudio de las Escrituras, la memorización y la meditación de la Escritura, entonces estás abriendo tu vida a cada vez menos conformidad y a cada vez más pecado. Ahora, cuando hablo de la Biblia y de estudiarla, ¿cómo deberías hacerlo? Bueno, no tengo la única manera de hacerlo, pero déjame decirte algo que es muy importante. La mayoría de las personas saltan de un lado a otro. Leen una porción en un libro y luego tal vez otro capítulo en otro libro y van de aquí para allá y nunca llegan a entender realmente el consejo de Dios. Nunca llegan a ver realmente el panorama completo. Yo recomendaría que si nunca has leído el Nuevo Testamento, comiences en el libro de Mateo y leas hasta el libro de Apocalipsis y que hagas eso varias veces y luego vayas al Antiguo Testamento. Comienza en Génesis y lee hasta Apocalipsis y dedica el resto de tu vida a esa disciplina de vida. Ya sea que leas 3, 4, 5 o 15 capítulos al día, lo importante es que estés leyendo la Biblia de manera sistemática y empieces a ver cómo encajan todas las piezas. Empiezas a ver el panorama general de Dios y el panorama general en cuanto a la salvación de Dios y la voluntad de Dios. Muy, muy importante. Ahora quiero que vayamos al libro de Santiago por un momento y quiero mostrarte algo que a menudo se pasa por alto, pero que ha sido muy útil para mí en mi vida. En el capítulo 1, ya sabes, Santiago está hablando sobre las pruebas y luego, después de hablar sobre las pruebas, Santiago continúa y dice esto. Versículo 13. Que nadie diga cuando es tentado, estoy siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Cuando estoy siendo tentado a hacer algo, primero debo darme cuenta de que esto no viene de Dios, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios y que no se conforma al carácter de Dios. Necesito ver el pecado por lo que realmente es, algo que se opone a todo lo que Dios es y a todo lo que Él desea. Esto no es simplemente un pequeño error. Esto es hostilidad, es enemistad. Es luchar contra Dios y contra los propósitos de Dios en mi vida. Así que necesito reconocer el pecado por lo que es. No viene de Dios. Y cuando estoy viviendo en este mundo y tal vez una persona me pide que haga algo o hay una posibilidad de hacer algo por aquí,
y lo considero a la luz de las Escrituras y me doy cuenta de que no es algo que Dios quisiera que yo hiciera. Necesito reconocer que esto no viene de Dios. Soy un hijo de Dios y no debo tener nada que ver con eso. No hay nada. No tenemos comunión, ni tregua, ni unidad con la oscuridad, con el pecado, con el diablo. Así que reconoce que cuando viene la tentación, no viene de Dios y debe ser rechazada. Ahora en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, cuando viene una tentación y entra en tu mente, haz esto o mira aquí, eso no es pecado. Eso es una tentación, eso no es pecado. Se convierte en pecado cuando cedes ante ella, cuando te entregas a ella, cuando te dedicas a ella, cuando te dispones a hacer precisamente eso. Ahí es cuando se convierte en pecado. Pero cuando primero entra en tu mente, mira eso no es tentación. Esto es lo que necesitas entender. No puedes jugar con la tentación, no puedes jugar con el pecado. Te atrapará y lo hará rápidamente. Si estás trabajando en los campos de la India o Pakistán y aparece una gran cobra y tienes un machete en la mano y de repente esa cobra se levanta, tú no puedes. No puedes quedarte ahí y hablarle. No puedes razonar con ella. Va a atacar en cuestión de 1 o 2 segundos. Tienes que cortarle la cabeza o tienes que huir. Tienes que salir de ahí. No puedes jugar con ella. ¿Cuántos niños conocemos, al menos en alrededor, que han estado cerca de mí en mi vida, que se han sentado a jugar con serpientes venenosas, pasándola bien y de repente se acercan demasiado, se descuidan y ¿qué sucede? La serpiente ataca. Cuando veas la tentación, cuando aparezca, no juegues con ella. No la medites, no lo pienses. Mátalo. Aléjate de eso. Huye de eso. Se nos dice que huyamos de ciertos pecados. ¿Ves? ¿Recuerdas cuando Caín estaba enojado? Estaba muy, muy enojado. Y Dios le dijo, el pecado está a la puerta y su deseo es tenerte. Tienes que darte cuenta de algo. El pecado es como un animal salvaje y cuando se acerca te quiere devorarte, quiere destruirte. La Biblia dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que no juegues con esto. Córtalo de inmediato. Y aquí hay otra cosa muy importante acerca del pecado. No vayas a lugares donde pecar sea fácil. Sabes, a veces he tenido que tratar con hombres que han sido convertidos del alcoholismo y me dicen, ¿cuáles son algunas de las cosas que debería hacer? Yo les decía, no vuelvas a los lugares que solías frecuentar, no andes con los mismos amigos y no te acerques a esas tabernas y lugares donde solías beber. Aléjate físicamente de ellos. Esto es muy importante. En internet y en otras cosas, nunca te pongas en una posición donde puedas estar solo con la tentación. Pon barreras a tu alrededor para protegerte. Tienes que darte cuenta de lo débil que eres, de lo fuerte que es el diablo y de cuán poderosos pueden ser el pecado y sus deseos. Ahora, dice en el versículo 15, entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Otra cosa que debes entender acerca del pecado, es mortal. Tú dices, bueno, soy cristiano. Está bien, eres cristiano. Aún así, sigue siendo mortal. ¿Cuántos hogares cristianos he visto destruidos por el pecado? ¿Cuántos ministerios cristianos ya no existen a causa del pecado? ¿Cuántos hombres que han sido grandemente usados por Dios para hacer cosas maravillosas y luego caen en pecado y eso deshace todo lo bueno que habían hecho antes? El pecado es mortal, es monstruoso, debes temerle, debes huir de él. Ahora, versículo 16. Esta es la parte importante al tratar con la tentación. No se engañen, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, ¿qué más debes reconocer? Cuando venga la tentación, no te dejes engañar acerca de la bondad de Dios. Verás, en el jardín, esa fue una de las primeras cosas que hizo el diablo.
Cuando el diablo estaba tentando a Eva, intentó hacerle creer que Dios no era bueno, que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eso no era cierto. Y así, básicamente, el diablo siempre intentará que pienses, bueno, Dios no te va a ayudar aquí, Dios no va a suplir esta necesidad, así que tienes que sucumbir a esta tentación. Yo te estoy ofreciendo algo porque Dios no te va a ofrecer nada. Y necesitas darte cuenta, cuando venga la tentación, no voy a aferrarme a ella. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él tiene algo mejor para mí. Especialmente, esto se lo digo a los jóvenes que no están casados. Les digo, ¿saben? Tienen estas tentaciones y oportunidades de cometer inmoralidades, fornicaciones y otras cosas, y son muy, muy fuertes. Mirar cosas en internet es una tentación muy, muy fuerte y muy, muy mala y muy, muy dañina para el alma. Pero cuando aparecen esas tentaciones, ¿qué deberías hacer? Reconoce que Dios es bueno, que Él tiene un plan. Él tiene un plan incluso para satisfacer esos deseos físicos que tienes. Él tiene un plan justo y el diablo te está ofreciendo un plan falso. Y cuando veas ese plan falso, necesitas rechazarlo porque no es lo mejor para tu vida, no es algo bueno para tu vida. Debes esperar porque Dios ha prometido darte cosas buenas. Ahí es donde encuentro una de mis mayores fuerzas contra el pecado, al reconocer la bondad y la amabilidad de Dios, que cualquier tentación que venga es una falsificación de la bondad de Dios. Es como una manzana hermosa tal vez por fuera, pero llena de veneno por dentro. Pero todo lo que Dios da es bueno por fuera y por dentro. Es bueno de principio a fin. Así que esas son algunas de las maneras en que lidiamos con la tentación. Pero vamos ahora. Usa un poco de sabiduría aquí. Si estás despierto 16 horas al día, estás en este mundo detrás de las líneas enemigas 16 horas al día. ¿Ves eso? Estás escuchando al mundo. Estás siendo influenciado por el mundo. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, grandes cantidades de tiempo, si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo en la buena comunión de una iglesia sana con otros creyentes, no vas a poder vencer. Y no salgas por ahí buscando a algún evangelista de televisión para que toque tu vida y te dé poder. No busques algún truco tonto. Eso no te va a ayudar con el pecado. ¿Qué necesitas? Necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas orar por fortaleza. Necesitas estar en la comunión de una iglesia local muy fuerte, bajo ancianos que se preocupan por tu alma y bajo ancianos que predican la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas.